Arrancamos entonces con Atento a la Columna. Esta semana la verdad tenía ganas de hablar de la corrupción en la política porque arrancó el juicio por la causa Revelación. No voy a hablar de la fina de la causa porque la pueden googlear. Lo que más me interesa es sobrevolar los significados de lo que es la corrupción y la política. Primero que nada arranco con un baño de humildad hacia el periodismo en general chubutense. Esta causa se supo por un sobre en la legislatura, así que a mí personalmente me gusta el periodismo de investigación, el que descubre cosas, entonces yo considero que no fue una investigación periodística esto, así que creo que hay que tener a la hora de, digamos, de opinar contundentemente o... ¿Viste? Creo que el periodismo... Estaría bueno que hubiera periodismo de investigación más fuerte en Chubut. Eso por un lado. Por el otro lo que diría es que, recordemos, son causas distintas con la causa Embrujo. En la causa Embruja ya están todos condenados con condena firme. En el caso de Correa 10 años, en el caso de Luder 5 y bueno, hay otros condenados también. Esta es otra causa que tiene que ver más con los retornos en la obra pública y con sobresueldos, digamos. Primero decía algo obvio, que a veces la gente se lo olvida, pero realmente hay que decirlo todo el tiempo. Todos son inocentes hasta que se muestre la culpabilidad. El juicio recién arranca. Cuando haya condena firme, ahí vamos a poder decir son culpables o no. El tema de la presunción de inocencia para mí es clave y muchas veces se olvida, sobre todo porque hubo prisiones preventivas en esta causa, bastante largas para mí, entre 1 año y medio y 2, a la mayoría de los implicados, a los 8 miembros del gabinete, y generalmente esa prisión preventiva se da por dos cuestiones, o peligro de fuga o entorpecimiento de causa, peligro de que con tu influencia puedas entorpecer la investigación. Así que bueno, la prisión en este caso fue preventiva y gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Yo quería poner un poco en contexto esto, porque en realidad se ha hablado mucho de la corrupción, por ejemplo, en el post-kirchnerismo, ¿no? Ya con el gobierno de Macri se mira, bueno, y con el tema de López revoleando bolsos en el convento y eso, se puso muy de relieve esto, y la relación entre la política y la corrupción. Y es que sin plata no se puede hacer política. Esto es una realidad. Empezar a hablar las cosas por su nombre sirve. Hay distintos sistemas de financiamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos está todo blanqueado, se hace lobby, y para ser candidato a presidente, no sé, tenés que juntar, voy a decir un número porque realmente no me acuerdo cuál es, voy a decir un número simbólico, pero si vos no juntás 50 millones de dólares no podés ser candidato a nada. O sea, ya de por sí el tema de la plata está muy metido. Y en la política... Es la campaña financiada de algún modo, ¿no? Tal cual. Acá, digamos, en Argentina hay un sistema donde el Estado te financia según cómo saliste vos en las elecciones. Por ejemplo, si sacaste tantos votos, saliste primero o segundo, es proporcional. ¿Y a la cantidad de afiliados también? Sí, igual creo que tiene que ver más con el desempeño electoral. Por ejemplo, el justicialismo tiene muchos afiliados, pero muchos, no digo que están muertos, pero está medio inflado todo eso de los padrones. Pero tiene que ver sobre todo con el desempeño electoral. Y aparte, bueno, el sector privado, ¿cómo se llama? Financia un poco también las campañas, tienen un límite, hasta tanto, ¿no? Pero generalmente grupos privados, que yo, laboratorios, etcétera. Pero lo que quería decir es lo siguiente, se sabe, por ejemplo, que en Chubut la pesca es una caja negra de la política. Eso se sabe. Que siempre por izquierda, digamos, se aporta. Y en el caso de la obra pública también pasa, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque que le van a dar los fiscales a esto, ¿no? La lógica de los fiscales va a ser las pobres víctimas de empresarios no podían hacer obra pública si no pagaban la coima. Y eso va a haber que demostrarlo, porque hubo empresarios que no pagaron y digamos que se negaron. Y en este caso yo creo que es importante saber que, por ejemplo, en el caso de los sobresueldos, que es la otra parte, que se investiga, la famosa planilla que apareció, yo creo que hay que ponerlo en contexto eso, porque para mí hay un error para mí en el pensamiento a veces de la gente en relación a la política,
que es que, por ejemplo, cuando se piensa que los políticos tendrían que hacer todo ad honorem, y si fuera así, solo los ricos podrían hacer política. Por ejemplo, el gobernador, que es rico, es millonario el gobernador. Millonario. Bueno, y la mayoría de los dirigentes, Cristina también, la mayoría de los dirigentes son millonarios. Pero bueno, a lo que quiero decir es esto. En el gobierno de Aznar se congelaron los sueldos de los funcionarios durante más de 2 años, y eso es una invitación, favorece, induce, propicia, incentiva a que haya sobresueldos. O sea, para mí es realmente contraproducente. Es un acto de casi de, no sé si usar la palabra de demagogia porque es muy fuerte, pero si vos le planchás al funcionario y el funcionario gana mal, y la inflación avanza, y hay paritarias de docente, paritarias de todo, y el funcionario gana mal y tiene acceso a hacer las cosas por izquierda, las va a hacer por izquierda. Qué lástima, ¿no? Es una regla de 3 simple. Los funcionarios tienen que ganar bien, por eso estuvo muy bien cuando el gobernador pasó una ley el año pasado que le aumentaba el sueldo a todos los ministros, al mismo. O sea, el gobernador tiene que ganar bien, los ministros tienen que ganar bien, porque laburan deberían, y en general laburan 24/7, y tienen un nivel de estrés, una responsabilidad sobre los hombros sobre 600.000 chobutenses, entre 500.000 y 600.000. Entonces, esa persona no puede ganar 3 pesos con 50 porque nadie querría ser ministro, sino. Bueno, dicho eso, también quiero decir que el honestismo, que es una concepción de la política a veces, no es bueno, porque no es bueno pensar al político como hombre privado, porque yo te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar 2 ejemplos, o sea, de distintas personas. Por ejemplo, había un dirigente que era vegano, vegetariano, y amaba a los animales. Y vos decís, ¿qué tipazo? Bueno, Hitler. Hitler era vegano, amaba a los animales y mató 10 millones de personas. Churchill, el inglés, era tremendo borracho y fue uno de los tipos clave para la liberación del nazismo. Entonces, no se pueden aplicar ese tipo de lógicas al mundo político, porque por ejemplo, Videla no se robó un peso y mató un montón de gente. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque, bueno, sin ir más casi lejos, como llevando la imagen del político a la pureza, ¿no? Claro, Arcioni es un tipo honesto y para mí es un gobernante muy pésimo. Entonces, no tiene que ver con el roba pero hace. Roba pero hace es una frase común, mal aplicada, pero hay una lógica de decir, bueno, si el tipo hace crecer la economía, da trabajo, no sé qué, no es lo mismo que robar en la mala, que ese para mí es el peor pecado. Por eso, cuando fue lo de la emergencia de Comodoro, que se afanó con eso, lo que molestó fue eso, los colchones, terrible, el agua mineral. Estaba la gente tapada por el agua y se afanaron. Bueno, la verdad que eso es de terror. Pero, por ejemplo, después tenés otro tipo de concepciones como lo que se conoce generalmente como el diezmo político, que es lo mismo que se aplica en las iglesias evangelistas, digamos, viene de eso, del diezmo, digamos, de la iglesia, que es que cada funcionario pone un 10% de su sueldo para la actividad política de la agrupación. Eso es algo muy política. Distinto es que ese diezmo vaya a la caja, a la cuenta privada de una funcionaria, como fue el caso de Cecilia Torres. Cecilia Torres, ¿no estoy diciendo bien? Cecilia Torres Otarola, gracias, pues me confundí con la Torrejón en un momento. No, Cecilia Torres Otarola. Bueno, entonces son distintas cosas que hay que poner arriba de la mesa, para mí, para darle un marco al tema de la corrupción en la política. También es tema de enseñar a leer lo que pasa, ¿no? Digo, la realidad, la política, las cuestiones políticas, no quedarse solamente con una mirada, ¿no? También tiene ese objetivo, quizás poder informarse más, ¿no? El saber te permite ser más analítico en ciertas cuestiones. Claro. Por eso yo quería poner este contexto, ¿no? De que el periodismo tiene un rol que jugar que para mí no lo cumple, que hay una presunción de inocencia y todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, que igual en este caso va a ser complicadísimo porque ya todos los empresarios dijeron que eran culpables, todos los empresarios admitieron pagar coimas, se declararon culpables para la probation, ¿no? Que es un beneficio que tienen los privados que los funcionarios públicos no tienen, que es la parte del derecho, no se dice restitutivo, pero bueno, es que si yo rompo un vidrio lo pago y estamos a mano, o sea, los empresarios devolvieron plata, pagaron obras, insumos, o sea, hicieron una devolución en plata y con eso
quedaron, zafaron, digamos, de la cárcel. Los funcionarios no tienen ese beneficio, no es el mismo delito, entonces si se comprueba en el caso de que hubo, digamos, corrupción, tienen penas de prisión. Recordemos que hasta ahora solo Correa y Luder están cumpliendo prisión, y en el caso de Oca, Carpintero, Cisterna y otros más, tienen, digamos, eso, la espada de Damocles sobre la cabeza. Recordemos también cómo fue esto, o sea, apareció un sobrebomba en la legislatura con documentación de una secretaria, de un funcionario que era el amante. El funcionario apareció como arrepentido, que es Gerardino, fue y cantó, por eso quedó exculpado de todo, pero por eso, o sea, no hubo ni una investigación periodística ni una investigación judicial. Así que eso para mí es para tener en mente, de que hay un rol que cumplir del periodismo y de la justicia. Y no hay que adjudicarse triunfos ajenos tampoco, ¿no? No, tal cual. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Por ahora son todos inocentes. ¿Hay cuarto intermedio hasta? Y ahora se hizo, digamos, la parte acusatoria, que es que los fiscales presentaron el caso. Después vienen las declaraciones de los imputados, digamos, de los procesados, mejor dicho, que es su versión, y de la defensa, ¿no? De Carpintero, de Oca, explicando por qué son inocentes. Hay que ver si convencen o no. Esto es algo, digamos, es un proceso que recién arranca, pero bueno, la verdad es que también todo esto fue parte de una implosión del gabinete de Dasneves. Esto fue el fin del dasnevismo, como lo conocíamos. De ahí más arrancó el arcionismo. El Arcioni, que emerge de toda esta debacle como el tipo honesto que no tenía nada que ver, que era vice, pero era un florero en todo esto, un convidado de piedra, y salía con esto de la cara nueva de la política, las manos limpias, y ganó las elecciones, y muchos de los que lo votaron hoy se quieren matar. Pero bueno, hay que hacerse cargo de lo que se votó, y de las alianzas de los dirigentes que impulsaron esto, y que ganó por afano. Arcioni, hay que decirlo, ganó con mucha diferencia en todos lados. Así que, bueno, a estar atentos a este juicio. Y bueno, veremos si se confirma o no. Atento con la columna, el resto es billutería. Esto